Devuelve los 40,000 pesos que te robó tu hijo o no entres, dijo papá, sujetando la puerta. Mi hermana añadió, mi hija lo vio cerca de la caja fuerte. Todos estuvimos de acuerdo. Sonreí, dejé los registros bancarios y el contrato de arrendamiento de su coche sobre la mesa. 5 minutos después, su marido salió y ella. Me llamo Kevin Hartley. Tengo 34 años y soy patólogo en el condado de Moore. Soy la persona que aparece cuando las preguntas se acallan y los hechos tienen que hablar. En mi familia, el tipo de antecedentes, arreglo las cosas. Abro puertas. Digo que está bien cuando no lo está. Si fuéramos una foto, mi hermana Elise saldría perfectamente enfocada, sonriendo. Y yo sería la mancha borrosa detrás de ella cargando los abrigos. Tengo un hijo de 13 años, Eli. Es tranquilo como yo. Le gusta el ajedrez y las piezas viejas de ordenador. Su pelo nunca le obedece del todo. Por las mañanas de colegio, compartimos un panecillo rancio en el coche y él me recuerda que respire cuando mi teléfono empieza a sonar. El divorcio me dio la custodia compartida al 50% y una lista permanente de cosas que debo recordar, formularios, zapatillas, tarjetas de almuerzo, días. El trabajo es clínico y específico. En el amarre, etiqueto, mido y registro. Todo tiene una cadena de custodia. Me gusta eso. Puedes probar de dónde vino algo, quién lo tocó. ¿Qué pasó después? No hay niños de oro ahí. Solo causa y efecto. En casa, en la diapositiva de datos, Elise brilla. Es 2 años mayor, gerente de marketing con dientes brillantes, una camioneta brillante y opiniones brillantes. De niños, mamá enmarcaba sus cintas del concurso de ortografía y guardaba mis medallas de la feria de ciencias en un cajón con pilas y cables viejos. Ese cajón todavía existe. Papá lo llama el cajón de los trastos. Aprendí a reírme cuando lo decía. Como ya había acordado, las cosas por las que trabajé eran diversas. No estoy resentida, al menos eso me decía. Trabajé de noche, pagué deudas ajenas, cumplí mi turno y luego cumplí los turnos que mi hermana no cumplía. Me llamaba Kevin cuando quería algo, como cuando tenía 6 años, y se portaba linda. Siempre funcionaba. Las cenas de los domingos se mantuvieron, incluso después de mi matrimonio. Mamá hizo un asado con zanahorias. Papá hizo de árbitro con una cerveza. Elise llegó tarde y gritó. Llegué con toallas de papel, ensalada y sabiendo que me iría con la lista de alguien. Ese domingo, el aire se sentía pesado mientras caminaba por la entrada con Eli. El roble proyectaba largas sombras sobre la minivan. Mi estómago asintió por razones que no pude identificar. Eli me dio un codazo. ¿Estás bien? Sí, mentí. Sonríamos. Entramos. Mamá apenas levantó la vista. Elise estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados, los labios apretados, con la postura de un tribunal. Su esposo, Brad, rondaba como un alguacil. Su hija Kendall, de 9 años, balanceaba las piernas en el taburete de la barra, observándonos como si fuera la tele. Papá no se sentó. Se quedó de pie en la puerta de la sala, con una mano en el marco como un portero. Volvió a los 40,000 pesos que su hijo tomó o se quedó fuera. Dijo, sosteniendo la puerta. Eli contuvo el aliento. Parpadeé. No entendía. Escuché las palabras como si fueran una radio desde otra habitación. Elise añadió, mi hija lo vio cerca de la caja fuerte. Todos estuvimos de acuerdo. Miré a Eli. Se puso pálido. Mentalmente, busqué un portapapeles y no lo encontré. No había cadena de custodia. Solo una acusación lanzada como un ladrillo. Papá, dije despacio, que es seguro. Mamá limpió una mancha en una encimera ya limpia. No lo hagas más difícil, Kevin. Kendall movió las piernas más rápido. Ella no me miró a los ojos. Brad sorbió por la nariz como si oliera algo quemado. Eli susurró, no lo hice. No aquí. Le dije con la voz temblorosa. Nos quedamos en la puerta, medio dentro, medio fuera, como una prueba. La casa olía a asado, a limpiador de limón y a algo barato. Miedo, quizá, o la dulzura enfermiza de la mentira de alguien. Di que la traerás de vuelta. Dijo Elise, con voz alegre y firme, como si cerrara una venta. Luego podemos comer. No respondí. 1000 pequeños recuerdos empezaron a subir a mi garganta. Pesados como la arena. Desde la sala, se oía la voz de Anne-Marie. Siempre fue un tipo raro. El primer detonante no fue la cantidad de dólares. Fue esa frase, simple y casual, como si yo hubiera sido un problema durante años y todos hubieran estado esperando para decirlo en voz alta. La caja fuerte no era nueva. Papá guardaba una en el armario del dormitorio, detrás de las franelas, una caja negra con teclado y llave, por si acaso.
Contenía pasaportes, bonos, el título de propiedad, el anillo de mamá cuando se ponía demasiada loción y decía que se le podía resbalar, y dinero en efectivo, siempre dinero en efectivo. Los bancos quiebran, decía papá. El efectivo no. Le encantaba contar la anécdota de cuando su banco le retuvo el sueldo. 14 días, decía, como si el número lo hubiera insultado personalmente. Nunca más. Así que guardaba sobres en la caja fuerte. Les escribió fechas. Mostró una lista del interior como si fuera un museo. Nunca me la enseñó. Aprendí a quedarme en el pasillo sin que pareciera que estaba mirando. Con los años, el dinero salía de la caja fuerte discretamente para las emergencias de Elise. La guardería fue un desastre. El trabajo de Brad está en transición. Las llantas de la camioneta fueron una sorpresa. Mamá decía que era temporal y luego preparaba el postre. Papá se quejaba para no parecer blando. Yo conducía a casa con las obras y me preguntaba cómo disimular mi propia diatriba. Hice turnos extra. Dije no a las vacaciones. Dije sí a te lo devuelvo el viernes. Aún sabiendo que el viernes era un cuento de hadas. Mi ex me decía que era predecible y segura, lo cual sonaba a queja. Se fue con un hombre que decía ser un solucionador de problemas. Él no solucionaba nada. Arreglé el calendario de custodia y la confianza de Eli en los adultos. A Elise le gustaba llamarme frugal y reírse. Como si fuera un personaje de comedia que guardaba los recibos en un frasco. La verdad era menos bonita. Mi cuenta corriente tenía un moretón permanente. Tenía un traje para el juzgado, 2 camisas para el trabajo y un sistema de varillas en mi armario como un labrador, azul, gris, negro. No era una cuestión estética. Era una clasificación. Las humillaciones eran pequeñas y constantes. Kev, ¿puedes enviarme 60 pesos por Venmo? Kev, ¿puedes recoger a Kendall? Estamos saturados. Kev, ¿puedes hablar con papá? Está terco con lo del techo. Dije que sí. Cada sí hacía que el siguiente sí fuera más fácil de exigir. Cuando Eli tenía 10 años, me preguntó por qué no teníamos un fondo de diversión como la familia de Kendall. Le dije la verdad. Estábamos construyendo lentamente. Sentía que me ardía la cara de vergüenza por ser sincera. Me dio una palmadita en el brazo. De acuerdo, dijo. Todavía podemos hacer panqueques. Vi a mi hermana comprarse un coche nuevo con un lazo. Vi a papá darle un sobre y decirle, no se lo digas a tu madre. Vi a Brad beber cerveza artesanal, explicar startups y usar palabras como tasa de gasto, mientras gastaba a los pacientes de otros. Me llamó, doctor, pero lo dijo en broma. Como si fuera un tipo con un hobby. Kev, qué suerte tienes. Elise dijo una vez. No tienes que preocuparte por lo que llevas puesto. Sonaba a cumplido, pero lo sentí como una especie de sutil olvido. Cuando Kando cumplió 9 años, Elise organizó una fiesta con un unicornio alquilado y un arco de globos que rozaba el techo. Eli y yo estábamos junto a la nevera. ¿Podríamos comer pizza después?, preguntó. Revisé mi cuenta e hice los cálculos. ¿Podríamos? Lo haríamos. Puse mis manos sobre sus hombros y palpé los huesos. Estaba creciendo. Crecer cuesta dinero. Crecer es implacable. 2 meses antes de la cena del domingo, Elise me llamó llorando. Nos estamos hundiendo, dijo. El capital de Brad no se consolidará hasta el 4º trimestre. Pedimos un préstamo puente de la caja fuerte de papá y se está portando como un imbécil. Apreté el teléfono entre mi hombro y mi mejilla mientras recogía una bandeja en la morgue. Hay llamadas que no se pueden pausar. ¿Puedes hablar con él? ¿Te llevas bien con él? Yo no grito. Dije que no es lo mismo. Por favor, dijo, solo alízalo. Lo arreglaré contigo. Lo alicé. Me senté con papá en el porche y lo escuché explicar que no lo habían criado así. Que su padre lo habría echado. Que no estaba criando a un grupo de mendigos. Asentí y le recordé que Elise estaba estresada. Se enfureció, luego se ablandó y buscó la llave de la caja fuerte como siempre. Solo por esta vez. Dijo, lo cual no significaba solo esta vez. Y ahora, ese domingo, se paró con la mano en la puerta y me dijo que devolviera los 40,000 pesos que supuestamente mi hijo se llevó. La acusación fue como una bofetada porque no tenía sentido en nuestro mundo. Mi hijo no entraba a su habitación sin permiso. No tocaba nada que no fuera suyo. Le decía, señor, a papá incluso cuando se equivocaba. Lo eligieron porque estaba indefenso, porque era mío, porque si yo era la mancha, entonces mi hijo era el fantasma detrás de la mancha. Era más fácil culpar que detener la hemorragia. ¿De dónde sacaste 40,000 pesos?, pregunté, tranquilo, porque la calma era mi única carta. No te hagas la tonta, espetó Elise. Papá lo contó la semana pasada. Hoy ya no está. ¿Quién tiene la llave? Dije que todos la tenemos.
Ella dijo, y luego se dio cuenta de lo que había dicho y se retractó. Papá la guarda, pero sabemos dónde está. Ese no es el punto. ¿Llamaste a la policía? Pregunté, y mamá hizo una mueca como si me hubiera tirado un pedo en la iglesia. Esto es familia. Bien, familia significa sin policía, sin papeleo, sin cadena de custodia, solo consenso. Familia significa que todos estuvimos de acuerdo, cuenta como prueba. Familia significa Kindles. Vi a Eli cerca del armario, superé a Eli, no lo hice. Porque Kendall es testigo certificado, y Eli es el chico que arregla cargadores viejos de portátiles y es reservado. Miré a Eli. Le temblaba la boca. No lloraba. Solo parecía herido, de una forma que se le formaría una costra si yo lo permitía. Algo dentro de mí empezó a endurecerse. No era ira, no exactamente. Era determinación. He visto callos en los huesos alrededor de las fracturas. Se sentía así. Bueno, dije, nos vamos. A papá le dio un tic-tac en la mandíbula. Vuelve con el dinero. Elise sonrió como si hubiera ganado. Esto no tiene por qué ser dramático, ¿qué? Al girarme, la voz de Aunt Marie me siguió de nuevo, empalagosa y cortante. Siempre era diferente. Llevé a Ellie a casa en silencio. En un semáforo en rojo, dijo que, como siempre, podría haber ajedrez después de cenar si lo pedíamos discretamente. Sí, dije, pero primero voy a hacer algo. ¿Qué? Agarro el volante. Voy a recopilar los datos. La gran escena no fue un día festivo. Fue 2 noches después en casa de papá y mamá, porque Elise envió un mensaje de texto con una fecha límite como si fuera un cobrador de deudas, miércoles, 7 de la tarde. Necesitamos una solución. Envió un mensaje grupal. Kendall agregó una calcomanía de unicornio porque tiene 9 años y el mundo está lleno de calcomanías. Le pregunté a Ellie si quería venir. Negó con la cabeza. No me ven, papá. Dijo en voz baja, voy a arruinar la imagen. Me dolió porque era cierto. Recogí una caja de banco por el camino. Dentro había extractos bancarios, impresos y subrayados. Los saqué en la cocina con una taza de café frío y una mano que no dejaba de temblar. Llamé a mi propio banco, la cooperativa de crédito de papá. La compañía de arrendamiento y los representantes de atención al cliente parecían aburridos hasta que mencioné fraude. Solicité comprobantes, plazos y transferencias. Imprimí el contrato de arrendamiento del coche de Elise porque una vez me envió una foto del contrato para pedirme consejo y olvidó que los consejos dejan huella. A las 19:04 entré. Papá se puso de pie otra vez como un portero. Mamá rondaba. Elise y Brad estaban en el sofá, separados como una grieta en un azulejo. Kendall trabajaba con una tableta en un rincón. La tía María había traído pastel de manzana y juicio. Puse la caja en la mesa de centro. Antes de nada, dije, vamos a hacer esto con pruebas. Elise puso los ojos en blanco. Dios mío, Kevin. Rayos, dijo papá. Le gusta el papeleo cuando parece oficial. Saqué la primera carpeta. Aquí está el registro de transacciones de la bolsa del Banco de la Caja Fuerte. Los últimos 3 retiros fueron el 2 de julio, el 19 de agosto y el 30 de septiembre. El efectivo contado en esos momentos fue registrado por papá y firmado por él. Lo miré. Lo firmaste, papá. Tomo notas, dijo a la defensiva. No soy un cavernícola. Bien, dije. Porque el total a finales de septiembre, antes del supuesto robo, era de $12.300. No 40. Elise parpadeó primero. Papá debió haber contado mal. No lo hice, espetó. Dejé la segunda carpeta. Arrendamiento de un RX 350, 2024. Dije. Firmado por Elise y Brad en junio. Pago mensual, 912 pesos. Enganche, 12,000 pesos. Pagado en efectivo. Me enviaste esto para pedirme consejo. Me escribiste, ¿es buena idea? Respondí, no es asunto mío. Ese fue mi error. Brad se enfureció. ¿Y qué tiene que ver esto con tu cronograma financiero? Dije. Porque el 2 de julio, Elise se retiró. Saqué una copia de la nota que hizo papá. 10.000 de la caja fuerte. Mostré el extracto de julio de la cooperativa de crédito de papá, que mostraba un depósito en efectivo de la misma cantidad en la cuenta de Elise. Luego, el 19 de agosto, 5,000 pesos. Luego, el 30 de septiembre, 3,000 pesos. Dejé 3 capturas de pantalla del Venmo de Elise en el concesionario. Con subtítulos de vergüenza ajena como cosas de coches, jaja. Mamá se quedó boquiabierta. Parecía pequeña. Elise se levantó. Esto es ridículo. Brad también se levantó. Hemos terminado, dijo de repente, con la voz entrecortada.
Agarró sus llaves. Te dije que no me metieras en la extraña obsesión de tu familia por el dinero. Me miró como si yo lo hubiera creado. Están locos. Salió. La puerta se cerró de golpe tras él. Kindle se estremeció. La pantalla de la tableta se apagó. La mano de Elise tembló. Espera, dijo débilmente. Brad. Dio un paso hacia la puerta y luego se detuvo, atrapada por la habitación. Respiré. Mi corazón no se aceleró. Sentí que se ralentizaba. Como el cuerpo cuando está listo para la cirugía. Busqué la última carpeta. También está la cámara de seguridad. Eso frunció el ceño. No tenemos cámara. Tú sí, dije con calma. ¿Recuerdas cuando el hijo del vecino se colaba en tu garaje para buscar la bomba de la bici? Instalaste una cámara de movimiento en el pasillo, junto a la puerta de tu habitación. Te olvidaste de ella porque te molestaban las notificaciones. Pero la aplicación no. Giré mi teléfono. Una imagen fija. Elise el 30 de septiembre a las 14:18 saliendo de la habitación con un sobre en la mano. Marca de tiempo. El ángulo era poco favorecedor. La verdad suele serlo. A Elise le tembló la barbilla. Era para la limpieza del anillo de mamá. El sobre estaba etiquetado como emergencia. Dije que lo tomaste. Me enviaste un mensaje esa noche. Saqué la copia final. ¿Me puedes ayudar con 200 pesos para el campamento de arte de Kendall? Este mes andamos justos. Papá se desplomó. La cerveza que tenía en la mano parecía pesada. Así que no, dije en voz baja. Eli no se llevó los $40,000. No había $40,000 ahí para llevarse. Lo tomaste a pedazos y no llevaste la cuenta. Y cuando papá contó y entró en pánico, señalaste a mi hijo. La tía María emitió un pequeño sonido, como el de una tetera que finalmente se apaga. Bueno, dijo, los miré a cada uno. No se trata de venganza, dije. Se trata de cerrar el capítulo. No volverás a pronunciar el nombre de él y así. No me convertirás en el trastero por tus errores. La próxima vez que desaparezca dinero, puedes llamar a la policía como hace la gente cuando cree que ha ocurrido un delito. Pero no me llamarás ni culparás a mi hijo. Elise susurró, lo siento, pero sonaba como una palabra que nunca había tenido que usar en serio. Negué con la cabeza, no para mí, sino para él. Mamá empezó a llorar en voz baja. Papá se quedó mirando la cámara, que seguía en mi teléfono, como si lo hubiera traicionado personalmente. Volví a guardar las carpetas en la caja. Terminamos. Dije que, si quieres hablar conmigo de nuevo, puedes empezar con una disculpa a Eli y un acuerdo por escrito sobre esa caja fuerte. Cadena de custodia, control de llaves, firmas. Si eso suena frío, recuerda quién lo hizo necesario. Nadie me detuvo. Nadie me gritó. La única voz que siguió fue la de Elise, débil y quebrada. Brad, llamó al pasillo, pero la casa contuvo la respiración y no respondió. Intentaron rebobinarla al día siguiente. La gente siempre intenta rebobinar después de que alguien le dio a stop. A las 8:12 de la mañana, mamá llamó. Dejé que sonara. A las 8:14, me envió un mensaje, desayuno. A las 8:20, estás siendo dramático. A las 9:03, Elise está frágil. A las 9:50, una foto de las sobras del asado. El mensaje está amontonado como cupones que no usaría. Papá esperó hasta la noche. Ven. Lo solucionaremos. No seas tonto. Me senté a la mesa de la cocina con él y una lista de cosas para comprar. Leche, detergente. Una tarjeta de cumpleaños para un compañero de clase llamado Liam. Eli golpeó un peón contra el tablero. ¿Crees que se disculparán?, preguntó. No lo sé. Dije. Pero vamos a dejar de quedarnos en las puertas esperando permiso. Movió su peón. Listo. Dijo, con una sonrisa tímida. Creamos rutinas que no los tenían como eje central. Se sentía a la vez incorrecto y limpio. Como finalmente reorganizar un cajón de la cocina y tirar los tenedores doblados. Cambié nuestro día de compras. Desayunábamos en el restaurante los miércoles porque antes era domingo con mis padres y necesitábamos un nuevo presentador. La camarera aprendió el pedido de Eli. Huevos revueltos, pan de masa madre, chocolate caliente. Lo llamaba profesor por sus gafas. Brillaba. En el trabajo, estaba más tranquilo que de costumbre. Dejé de mirar el teléfono entre casos. Dejé de contestar llamadas que no quería. Mis compañeros se dieron cuenta de que no era el indicado para cubrir un turno, sin preguntas. Me pareció una herejía. Me pareció oxígeno. El mensaje de Elise oscilaba entre disculpas y ataques. Como quien alterna entre agua caliente y agua fría sin saber qué decir. Estaba estresada. Me tomaste por sorpresa.
La familia no debería airear trapos sucios. Me humillaste. ¿Estás feliz? ¿Podemos reiniciar? No somos perfectos. Luego, una foto de Kindle con un proyecto torcido y un pie de foto. ¿Te extraña? Me quedé mirando el árbol de papel pegajoso y sentí el viejo tirón. Kindle no hacía esto. Los adultos sí. Escribí y borré. Lo volví a intentar. Cuando te disculpaste con Ellie, pudimos hablar. No hubo respuesta. Brad estaba callado, lo cual era un poco ruidoso. Por un vecino, nos enteramos de que se fue a vivir con un amigo. Elise publicó historias filtradas sobre crecimiento personal y no todos los caminos deben entenderse. La camioneta apareció en 3 de las publicaciones, reluciente como un trofeo, con subtítulos sobre perseverancia. Me desplacé, luego puse el teléfono boca abajo y lavé los platos a mano porque el ritmo me tranquilizaba. Papá envió un último mensaje. Te pasaste. El matrimonio de tu hermana no es asunto tuyo. Me quedé mirando la pantalla. Me imaginé el marco de la puerta y su mano sobre él. Dignidad de portero. Estaba cansado. El nombre de Ellie es asunto mío. Escribí. Tu caja fuerte es asunto tuyo. Que así sea. Pasó una semana. 2. La llamada se ha reducido. Cuando mamá enviaba mensajes, era práctico. El cumpleaños de la tía Jan es el sábado. Como si pudiéramos fingir que no había nada que hacer. No fuimos. Ellie y yo jugábamos al ajedrez en el porche y escuchábamos el césped del vecino Mo. El sol se deslizaba por nuestro edificio como siempre, tuviéramos o no el favor de alguien. Entonces llamaron a la puerta. Sábado por la tarde. Abrí la puerta y vi a Elise en mi tapete. Tenía el pelo revuelto. Ojos enrojecidos. Sin brillo. Sin guión. Sostenía una bolsa de la compra como escudo. Hola, dijo. ¿Puedo entrar? Ellie me miró desde el sofá. Asentí y él se escabulló a su habitación, cerrando la puerta con suave lealtad. Elise estaba en mi cocina, agarrando la bolsa. Traje magdalenas, dijo, como si hubiera robado la idea de la amabilidad de una película. Esperé. El silencio nos acompañó. Ella se desplomó primero. Metí la pata, dijo con la voz entrecortada. Entré en pánico por el dinero, usé Kindle y le eché la culpa a Ellie porque sabía que lo arreglaría si me odio. Brad, tragó saliva. Brad se fue. Dice que le echo la culpa a otros. Dice que nunca aprendí a cargar con mi propio peso. Dice que soy cruel. Pensé que estaba siendo dramático. Ahora creo que podría tener razón. Lo dejé así. No la abracé. Aguanté el momento con firmeza, como un técnico sostiene una linterna. Necesito que te disculpes con Ellie. Dije. Específico. Ni sí ni pero. Ella asintió. Rápido. Lo haré. Ya le dije a Kindle que estábamos equivocados. Ella lloró. Le dije que los adultos a veces se equivocan mucho. Me preguntó si éramos malas personas. No sabía qué decir. Dices que hicimos algo malo. Dije. Y luego le enseñas cómo lo arreglas. Elise se secó los ojos. Papá no me habla. Dice que lo avergoncé. No es mi culpa. Dije. Tú y papá tienen su propio cajón para abrir. Soltó una risa húmeda. Tú y tus cajones. Son útiles. Dije en voz baja. Llamamos a Ellie. Elise se giró hacia él, con las manos temblorosas, e hizo lo que le pedí. Sin peros ni condiciones. Lo siento, Ellie. Mentí sobre ti. Sabía que no era cierto. Y lo dije de todos modos porque me hizo la vida más fácil por un momento. Eso estuvo mal. Nunca volveré a hacerlo. Ellie la miró largo rato. Tiene 13 años y lleva una báscula en el pecho que pesa lo que dice la gente. Asintió una vez. Bueno, dijo. No fue exactamente un perdón. Fue un recibo. Después de que Elise se riera, los mensajes de papá cambiaron de tono. Más breve, tu hermana llegó llorando. Diste un espectáculo. No hacemos policías. El tono siempre era el mismo, mantén la puerta donde quiero. Te respondí una vez. Los límites no son espectáculos. Son reglas. No respondió. El domingo a las 6 de la tarde mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas. Mamá. Papá. Tía Marie. Y un último mensaje de mamá. Estamos comiendo. Tu plato está aquí. Lo miré fijamente. Me picaba la palma de la mano por el viejo instinto de saltar cuando me llamaban. Colgué el teléfono.
Eli y yo fuimos al restaurante. La camarera trajo chocolate caliente y le guiñó un ojo a su pecho. En el televisor sobre el mostrador. Un partido en una sala ruidosa. La gente vitoreaba a quienes no podían oírlos. Dijo Eli. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuánta gente gritó a una pantalla esperando que ayudara? Me reí con el café en la mano y sentí como si respirara profundamente. La semana siguiente, papá llamó para decir que había instalado una caja fuerte nueva. Un código diferente. No había llave de repuesto debajo de la franela. También la hoja de registro. Gruñó como si lo hubiera obligado a entrar en la cárcel del papeleo. Bien, dije. Trátalo como si importara. Hizo una pausa. Siempre te crees mejor que nosotros. Él dijo. Nunca lo hice. Lo dije en voz baja. Simplemente dejé de permitirte ser peor conmigo. Colgó. Hubo pérdidas. Las charlas familiares se volvieron más tranquilas. Las invitaciones dejaron de llegar con emojis y empezaron a llegar con formalidades, como si fuéramos vecinos. La tía Marie publicó un meme sobre niños desagradecidos. No me etiquetaron. Al principio, el silencio me dolió. Luego, me sentí como en una habitación con una ventana entreabierta. Él se retiró. Construimos nuestra vida con pequeñas decisiones. Eli se unió a un club de ajedrez escolar y me ofrecía llevar a 2 niños a casa después de las competencias porque me gusta oírlos hablar de Gambit en el asiento trasero. Fuimos a la tienda de segunda mano y encontramos una chaqueta que lo hacía estar más erguido. Reemplacé la lámpara rota del escritorio. Dormí bien por primera vez en meses. Cada pequeño arreglo se sentía como una compra de lujo. Algunas noches, la ira bullía. Pensaba en la mano de papá en la puerta y apretaba los dientes. Me imaginaba la vocecita de Kendall repitiendo algo que un adulto le había dicho que dijera. Sentía la injusticia arder, ardiente y estúpida. Y luego la devolvía. No es venganza. Me lo decía al espejo como si me enjuagara después de cepillarme. Cierre. Cuando Elise envió mensajes de actualización, Brad seguía desaparecido. Vendemos la camioneta. No tiré confeti. Dije, espero que estés bien. Y lo dije en el sentido adulto. Bueno, como si aprendieras. Me pidió una plantilla de presupuesto. La envié y no le hice seguimiento. No soy coach. Soy su hermano con una batería limitada. La mejor señal de cambio no fue un discurso ni un evento. Fue el martes por la noche, a las 9:30, cuando me di cuenta de que no había pensado en la caja fuerte ni una sola vez en todo el día. Preocuparme por el dinero ajeno solía ser mi pasatiempo más tranquilo. Se acabó. Me fui a la cama. Dormí. La escena final fue tranquila. Un jueves de septiembre, un mes después de que todo estallara. Mamá pidió vernos en el restaurante. No hubo mensajes grupales. Llegó con un suéter viejo y las manos ahuecadas alrededor de su taza. Te extraño, dijo ella. Te extraño mucho. Extraño no tener miedo a tu lado. ¿Tengo miedo? Pregunté. Tengo miedo de que me sostengas frente al espejo. Tengo miedo de que no lo hagas fácil. Ya no lo haré fácil. Dije. Lo digo con sinceridad. Ella asintió. Te convertimos en el problema porque no gritaste. Un golpecito en su taza. Tu padre dice que la hoja de registro es una tontería. Todavía la usa. Bien. Las cosas tontas funcionan. No pedirá disculpas. Me di cuenta. Lo soy, susurró. Lo siento. Gracias. Díselo a Eli. No a mí. Él. Lo haré. Ella dio una pequeña sonrisa de dolor. Siempre fuiste diferente. Por una vez, no te convenció. Después de que ella se fue, Eli se sentó en la cabina. Había estado viendo panqueques en el mostrador. ¿Estaba bien? Preguntó. Sí. No necesitamos todo. Solo lo suficiente. Asintió. ¿Seguimos tocando los domingos? Sí, pero elegiremos el horario que queramos. No escribo para vengarme. Nada de bailes de la victoria. Solo una línea. No me arrepentiré. Nadie señala a mi hijo para hacerme la vida más fácil. Si falta algo, usen la hoja de registro. Si alguien dice algo, asúmanlo. Different nos mantuvo visibles. Me llamo Kevin. Me gano la vida cortando el ruido. Ahora lo hago cuando me necesitan en casa. La moraleja es simple, no pagaré por mentiras ni bajaré el listón de la paz. Esto no es venganza. Es un cierre. Es una puerta que mantengo abierta para mí y mi hijo.
Si quieres entrar, el precio es simple. Di la verdad. Respeta los límites. Lleva tus recibos.